Sí, gracias. Bueno, buenos días. Gracias por estar aquí, escuchándome. Em, Tendría que empezar diciendo que yo soy un terapeuta familiar, trabajo con familias hace muchos años y esta ponencia está planteada desde mi experiencia en ese campo, ¿no? Obviamente, además de ser psicóloga, soy terapeuta familiar y con toda esta situación de la emergencia sanitaria surgen una serie de ideas y de preguntas, que es lo que hoy intentaré compartir con ustedes. Eh, Empecé encontrándome con las ideas de Peirce, el filósofo creador del pragmatismo. Él propone que son las consecuencias prácticas las que determinan el significado de nuestras creencias y nuestros pensamientos. Y pensando en estas ideas, planteé la ponencia teniendo en cuenta estas preguntas. ¿Qué estamos haciendo juntos? Porque esta emergencia nos está transformando a todos, ¿no? Transforma la forma en la que nos relacionamos los unos a los otros y ahí entra mi campo de trabajo, que es pensar qué sucede en las familias, ¿no? Porque esto ha traído consigo también un modo de vivir en familia muy distinto al que estábamos acostumbrados. Las investigaciones previas a la pandemia hablaban de una preocupación acerca del poquito tiempo que invertíamos en estar juntos y en cultivar los lazos familiares. Habían investigaciones que decían que, por ejemplo, pasábamos un máximo de 15 minutos cada día con las personas más cercanas. Y este tiempo lo usábamos para rápidamente tomar desayuno, en el mejor de los casos desearnos un día bueno y en la noche, buenas noches, ¿cómo te fue? ¿No? En el Perú, nuestra costumbre era antes de la pandemia que los fines de semana, por ejemplo, compartíamos un almuerzo familiar y ahí, bueno, la mayoría de las familias nos veíamos, nos poníamos más o menos al día en lo que estábamos y a veces uno podía ir o no ir. Esto es muy diferente a lo que está sucediendo ahora y quiero hablar un poco acerca de esta situación y de los motivos de consulta más frecuentes con los que yo me he encontrado en este casi un año de la pandemia. Entonces, partí de estas preguntas. ¿Qué estamos haciendo juntos? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿En qué nos estamos transformando en este tiempo? Y cómo estamos también transformando el mundo que vivimos, porque creo que es obvio para todos que la forma en la que vivimos hoy es absolutamente distinta, nueva a como estábamos acostumbrados. Empezaré por el contexto. Un virus desconocido ha cambiado nuestra forma de relacionarnos y de estar en el mundo. Y han surgido, como digo, múltiples preguntas. Comenzamos siempre pensando en explicaciones. ¿Qué pasó? ¿No? Había una explicación causal que todavía existe, todavía está presente. ¿Serán nuestras acciones inadecuadas a nivel planetario de no cuidar nuestro planeta, donde esto hace posible que los virus usualmente de los animales salten a los humanos? ¿No? ¿O hay un complot en la China para crear un virus que afecte a todos para tomar control del mercado mundial? Muchas teorías acerca de la explicación causal. Luego estaban las otras teorías. ¿Será esta una oportunidad para que surja un nuevo ser humano? ¿Qué clase de ser humano puede surgir de esta nueva situación, de este nuevo contexto? ¿Alguien mejor? ¿Alguien más solidario? ¿Alguien más conectado con la naturaleza y con sus semejantes? ¿O alguien peor? ¿Alguien más egoísta? ¿Alguien más preocupado por su propia sobrevivencia? Etcétera. Hay distintas teorías de un lado y del otro. Y con estas teorías, una serie de preguntas que aún no tienen respuesta. ¿Cuándo estará disponible la vacuna? Por ahora se dice que probablemente a fines de enero.
¿Cuándo se reactivará la economía? ¿Qué opciones tienen aquellos que perdieron sus empleos? ¿Cuánto falta para volver a abrazarnos? ¿Cuándo volverán los niños a sus colegios? ¿Cuándo podrán los adolescentes y las adolescentes volver a encontrarse con sus amigos y amigas? ¿Cuándo volveremos a abrazar a los abuelos? ¿Cómo será este verano? ¿Estamos preparados para una segunda ola? Y junto con esta serie de preguntas, ¿cuál es el rol que como psicólogos, en mi caso como terapeutas, nos toca? ¿No? ¿Qué nos propone esta nueva situación desde nuestro rol como psicólogos? Muchas preguntas y las respuestas, yo creo, todavía están en construcción. Mientras tanto, la vida en la familia transcurre, no se detiene. Y surgen acá otras preguntas. ¿Cómo lidiamos con la nueva convivencia versus a ese tiempo en el que nos veíamos 15, 20 minutos, según decían las investigaciones, a convivir todos los días, todo el día, sobre todo al inicio de la pandemia, ¿no? El hecho de estar más juntos ha traído más conflictos, más violencia. Leí hace poco un reportaje que decía que el 60% de los feminicidios ocurren dentro del hogar y que en el Perú, en los primeros 23 días del confinamiento, la línea 100 había recibido 8,000 llamadas de auxilio. Quiere decir que recibieron 360 llamadas cada día, ¿no? Entonces, el estar más juntos ha creado también las posibilidades de más conflictos, de más violencia, de situaciones más peligrosas para las personas que estaban en peligro, ¿no? O en las situaciones en las que había un control, esto ha posibilitado que eh, se encuentren las fuerzas de los conflictos más cerca y más en la vida diaria, ¿no? La otra pregunta es cómo creamos nuevos rituales, ¿no? ¿Cómo hacemos en este momento, no sé, los abuelos que tienen por primera vez o por segunda vez o lo que sea un nieto que no pueden conocer, que no pueden visitar? Y por supuesto, todo lo que ha significado, ¿no? La cantidad de personas muertas en este tiempo de pandemia, la imposibilidad de despedirse. Uno de los casos que voy a presentar tiene que ver con un funeral de una abuela, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas han atravesado rituales en los que los humanos solíamos acompañarnos, estar todos juntos? Ocasiones donde se olvidaban los conflictos, las rencillas, para reencontrarse en el dolor o en la alegría, ¿no? He asistido en este tiempo a matrimonios, a situaciones en las que antes era imposible hacerlo por este medio, ¿no? La idea era estar presente. Todo eso ha traído una serie de cambios a nuestros rituales, ¿no? Y los rituales significan cómo acompañarnos. En fin, esa es la pregunta que va a guiar la conversación que propongo hoy. ¿Cómo nos acompañamos en este tiempo? Como todos ustedes saben, los seres humanos hemos atravesado distintas epidemias antes, ¿no? Seguramente conocen la historia, no sé, de la peste negra en Europa, que duró aparentemente 2,5 siglos o 3 siglos, y que terminó con la vida de más de 50 millones de personas, ¿no? Igual lo que se llamó la gripe española a comienzos del siglo, que también creo que el número de muertos pasó los 50 millones, ¿no? Entonces, es recurrente, ¿no? La situación donde una pandemia aparece en la vida de los seres humanos. Sin embargo, nuestro presente histórico particular trae consigo la posibilidad de seguir en conversaciones con otros a través de la tecnología, ¿no? ¿Y esto qué ha significado en nuestra vida familiar, en nuestra vida profesional, en el tema de los rituales de los que estaba hablando hace un momento y en la transformación de nuestro modo de relacionarnos?
pienso yo que no hay recetas mágicas. No les traigo recetas mágicas hoy, sino simplemente una serie de preguntas y mi experiencia para compartir acerca de la situación en la que nos encontramos en este momento y acerca de las interrogantes que me hago sobre nuestro trabajo como psicólogos, ¿no? No hay recetas mágicas, no hay terapias talla única, es decir, donde una sola técnica sea aplicable exactamente a todos de la misma manera y en la misma medida. A todos no nos sirve lo mismo, ¿no? Cada persona tiene su propia historia particular y sus propios retos de cómo enfrenta diferentes dificultades, ¿no? ¿Qué se puede construir en estos tiempos diferentes? Por un lado, la OPS sostiene que al temor de contraer el virus en una pandemia se sume el impacto de todos estos importantes cambios en nuestra vida cotidiana, que están provocados por los esfuerzos para contener, frenar la propagación del virus, ¿no? Ante las nuevas y desafiantes realidades de distanciamiento físico, el trabajo desde el hogar, el desempleo temporal, la educación de los niños en el hogar, la falta de contacto físico con los seres queridos, con los amigos, es lo más importante en este momento, aparece cómo cuidamos nuestra salud física como mental, ¿no? Igualmente leía un reporte esta mañana del boletín que publica la Universidad Católica sobre la campaña de salud mental que están desarrollando ellos. Y empezaba el reporte diciendo que el Ministerio de Salud y la OPS informaban que 7 de cada 10 peruanos consideran que su salud mental se ha visto afectada en este tiempo. Y aquí me encontré con Boris Cyrulnik, el creador del término resiliencia. Si ustedes están interesados en este tema, probablemente habrán leído que la propia vida de Boris Cyrulnik, ¿no?, es un ejemplo de resiliencia, cómo él sobrevivió a la guerra y a una serie de cosas que uno podría describir como tragedias, como situaciones muy, muy difíciles. Él propone que el confinamiento machaca psicológicamente y que van a resistir los que ya tenían una buena disposición. Su fortaleza se va a basar en 3 factores principales. Por un lado, la confianza en sí mismos. En segundo lugar, un dominio del lenguaje que les permite contar lo que les pasa. Y esta es nuestra herramienta psicológica más importante, yo creo, ¿no? Para crear la posibilidad de una situación resiliente, nuestro reto principal es ayudar a las personas a poner en palabras lo que les pasa, ¿no? Y obviamente la tercera, ¿cómo puedo decir? La tercera idea de Boris Cyrulnik es tener a alguien a quien contárselo. Entonces, por un lado, desarrollar la confianza en sí mismos, por otro lado, cómo ponemos en palabras lo que nos pasa, y en tercer lugar, a quién se lo contamos, ¿no? Y aquí es importante la red afectiva de familiares y de amigos que nos acompañan en una situación tan distinta como esta. Ok. Carolina, no sé si tienes alguna pregunta o sigo con esto. Carolina, ¿estás ahí? Sí, doctora. A ¿Sí? ver. ¿Sigo? No sé. Tú Sí, dime. siga, pero doctora, todavía no hay ninguna pregunta. Ok, gracias, ¿no? Este es uno de los motivos de consulta que elegí para contarles hoy, ¿no? ¿Por qué lo elegí? Porque creo que me he encontrado varias veces con este mismo motivo de consulta, ¿no? Personas que estaban separadas, ¿no? Que habían atravesado, como en el caso este que pongo aquí, una separación difícil y dolorosa, ¿no? El papá de esta familia vivía con su propia familia, con sus padres, ¿no? Desde su separación.
Por supuesto, acompañado a la situación de la separación cuando empezó la pandemia, poco tiempo después, el sueldo de él fue reducido a la mitad y el de ella, que se transformó como en el sueldo más importante para sostener a la familia, ¿no? Entonces ellos conversaron y decidieron volver a vivir en la misma casa. Habían estado separados 1 año y 3 meses. La separación había sido muy difícil, ¿no? Había una historia de infidelidad de parte de él, ¿no? Y lo que hacía más difícil esta separación era que durante el tiempo que ellos estuvieron juntos, ella había ayudado mucho para que él lograra tener un trabajo mejor, pudiera estudiar mientras ella trabajaba el doble. Ella había dejado de lado su propio desarrollo laboral, que era muy importante, y entonces se veían frente a esta situación en la que la infidelidad de él había como roto el proyecto que ellos tenían para construir juntos supuestamente un tiempo en la familia donde iban a estar mejor económicamente, donde iban a poder conseguir muchas cosas que ellos habían planeado juntos desde que había empezado su matrimonio. Sin embargo, la infidelidad rompe con este proyecto juntos como pareja, como familia, ¿no? Y ellos se separan y como digo, él va a vivir con los padres, con sus propios padres. Y al aparecer la pandemia, ellos conversan, hacen sus cuentas y deciden que la única manera de sobrevivir con lo que ha pasado económicamente es que ellos vuelvan a vivir en la misma casa, ¿sí? Los padres de él ya no lo podían tener ahí porque él colaboraba también una parte económica, ¿no? Y por lo tanto, si él no iba a poder seguir ayudando a sus propios padres, ellos tampoco podían cumplir con la parte económica de recibirlo. En fin, ellos deciden unir esfuerzos y volver a convivir. Y en esta situación, el conflicto obviamente se reactiva, ¿no? Los primeros tiempos son más o menos tranquilos, los niños están contentos de que otra vez los papás vuelvan a estar juntos, pero poco a poco esta situación de estar juntos se desarrolla como un conflicto muy intenso. El papá tiene esta relación por la cual se termina el matrimonio, que continúa, por lo tanto su comunicación con esta otra persona sigue, por lo tanto la situación de reabrir heridas y otra vez volver al punto en el cual el conflicto había estado muy intenso, porque después de 1 año y 3 meses de separación las cosas habían mejorado. Sin embargo, una vez que ellos vuelven a vivir juntos, el conflicto se reactiva. Se reactiva a tal punto de que existen momentos, situaciones en las que aparece también violencia, ¿no? Él empieza primero empujando a la mamá, luego gritando a los niños y se genera una situación de caos y de conflicto. Sin embargo, hay este límite. Él no puede irse de la casa porque no hay forma de pagar el alquiler, el agua, la luz, el teléfono, todas las cosas que hay que pagar, ¿no? Para que una casa sobreviva, ¿no? Esta fue la razón por la cual ellos vinieron a verme y como digo, yo he tomado este ejemplo porque es un ejemplo que me hace ver las decisiones que muchas parejas con las que he trabajado en este último tiempo tuvieron que tomar debido a la pandemia, ¿no? Volver a estar juntos después de haber pasado todo un proceso difícil para lograr la separación. Y como digo, este volver a estar juntos, en este caso y en muchos otros, no ayudó. El segundo, aunque de estos casos no he tenido muchos, pero me pareció interesante
presentarlo hoy. Esta familia estaba constituida por un papá, una mamá y también 3 hijos. Estos hijos eran un poco eh, más grandes. Había una niña de 12, un niño de 10 y una niña pequeñita que tenía 4 años. En el caso de ellos, habían acordado de buena voluntad, digamos, ¿no? A través de una conciliación antes de la pandemia, que el papá y la mamá iban a dividirse tiempos, ¿no? No que el fin de semana, la división tradicional es los niños pasan la semana con uno de ellos y el fin de semana van donde el otro, usualmente la mamá y usualmente el fin de semana es del papá. Ellos no, ellos habían decidido que querían compartir juntos la responsabilidad de que los niños fueran al colegio, hicieran las tareas y a la vez también disfrutaran del tiempo de relajarse con cada uno de ellos. Entonces habían acordado que una semana quedaban en la casa de la mamá y una semana quedaban en la casa del papá. Este no es un arreglo muy frecuente, como ustedes entenderán. Es un arreglo complejo que implica que los niños vayan y vengan a 2 casas en poco tiempo. Sin embargo, según dijeron los papás, este arreglo había empezado a funcionar desde fines del año anterior, del año 2019, digamos al final en diciembre, cuando el colegio estaba por terminar. Pasaron todas las vacaciones así y el confinamiento empezó si no me equivoco, el 16 de marzo, ¿no? El colegio estaba recién comenzando y los niños estaban esa semana en la casa del padre. Y cuando empezó la idea del confinamiento, que nadie podía salir, etcétera, etcétera, el papá propuso que como el primer decreto decía que el confinamiento iba a durar solamente 15 días, los niños se quedaran con él hasta el fin de mes y luego volvieran otra vez al sistema de una semana a una semana. En ese interín empezó el colegio, ¿no? Y los niños fueron instalados para poder llevar a cabo sus clases. Como él decía, en mi casa hay segundo B, tercero A, y, ¿no? los tres salones a los que los niños tenían que haber ido, más el trabajo propio del padre. Y la mamá estaba sola, ¿no? La mamá pasó por momentos muy difíciles porque su trabajo tenía que ver con el rubro de los restaurantes y de ofrecer comidas, ¿no? Y por lo tanto esto no estaba funcionando. Entonces ella solicitó que los niños fueran a la casa de ella cumpliendo todos los protocolos, ella desinfectó la casa para esperarlos, en fin, pero los niños no quisieron volver. Dijeron que en la casa de la mamá era muy pequeña para trabajar cada uno de ellos como si estuviera en su colegio, que la casa del papá era más grande y ofrecía la posibilidad de que cada niño tuviera como un rincón donde poder trabajar sin que fuese escuchado por el otro y sin escuchar al otro, ¿no? Según el papá, eran los niños los que no querían volver. Según la mamá, el papá había aprovechado esta ocasión para lavar el cerebro de los niños y hacer que no vuelvan, ¿no? Entonces, fue interesante aquí la solicitud que ellos me hicieron de hacer, de acompañar, digamos, un arbitraje para volver a un modo de conciliación donde fuera posible una forma que se adecuara a esta nueva situación, ¿no? Entonces, bueno, los niños decidieron que lo mejor sería no volver a este régimen, donde además el papá quería, por ejemplo, que los 3 estuvieran juntos en la misma casa, que no se separaran. Y los niños acordaron que era más fácil que uno de ellos alternativamente fuera a la casa de la mamá, estuviera solo con ella y no los 3 juntos. Lo cuento porque pienso que los niños fueron sabios.
las decisiones que ellos tomaron resolvieron un problema que de otra manera hubiera tenido que seguir todo un curso legal, de hacer otra vez una confrontación entre los padres, etcétera, ¿no? Este, este caso lo comparto porque me pareció muy interesante que los niños solos encontraran una salida que los adultos no podían tener. Este otro caso que comparto con ustedes, al que he puesto yo Julia en Italia, no, ni Julia es el nombre de la persona, ni Italia el lugar donde ella fue, pero se trata de una mamá, de una persona que viajó antes de la pandemia a un país europeo porque consiguió un trabajo para ayudar a una persona anciana. Con el dinero que ella pensaba obtener con ese trabajo, iban a instalar aquí un pequeño negocio con el cual iba a ayudar a su esposo y a su hijo. Ella solo tiene un hijo, su hijo tiene 13 años. Ellos conversaron, el papá, la mamá y su hijo, acerca de esta posibilidad, ¿no? Eran una familia muy, ¿cómo puedo decir? No solamente muy unida, sino con muchos recursos para poner en palabras las cosas que les preocupaban. Entonces, le consultaron a su hijo, le explicaron por qué la mamá iba a tener que pasar, creo que eran como 8 meses o 9 meses fuera cuidando a esta persona, de manera que pudieran juntar el capital para poner este pequeño negocio. El papá se iba a quedar aquí con su hijo y con los abuelos, con los padres de este papá. Entonces, en la misma casa quedaron los dos abuelos, el papá y el niño, mientras que la mamá partió para este trabajo. Y bueno, al poco tiempo de esto empezó el confinamiento, la pandemia, y unos meses después ya no se podía ni salir de aquí ni volver de allá. En ese contexto enfermó primero el abuelo. A continuación, él contagió a la abuela. Y en muy poco tiempo murieron ellos dos. Y finalmente el padre también resultó contagiado y al poco tiempo también murió. Entonces, en menos de 15 días, este niño de solo 13 años se vio solo, ¿no? Su mamá lejos, su padre y sus abuelos que cuidaban de él muertos, ¿no? Esta familia fue derivada a la institución donde yo trabajo, a IFACIL, ¿no? Y por una persona muy preocupada por la salud mental de esta persona que vivía afuera, de Julia, ¿no? Las conversaciones que tuvimos fueron con ella, su preocupación por saber cuál iba a ser el destino de su hijo y no poder estar acá para acompañarlo en algo tan fuerte, ¿no? Y ella decía, si yo acá no puedo de imaginarme cómo es que he perdido mi esposo y mis suegros, ¿qué será para él solo? ¿No? Poco a poco ellos contactaron con la cuñada, o sea, la hermana del papá de este niño, que lo acompañó para hacer los trámites, ¿no? Y todo lo que significa la situación en la que estaban, pero no podía tenerlo con ella. Entonces, es un niño de 13 años que quedó prácticamente solo, a vivir solo en una casa, a ocuparse de su colegio. La conexión entre ellos dos, entre su mamá y él, es a través, obviamente, ¿no? Del Skype, el Zoom, el WhatsApp, ¿no? Pero para esta mamá y para este hijo, no quedó más remedio que acompañarse a través de estos medios tecnológicos, ¿no? Eh, a mí me impactó muchísimo este caso, al igual que a mi socia con quien yo llevaba este caso, la situación de pensar en lo que significaba, por un lado,
la desesperación, la preocupación de esta mamá que no podía volver y por otro lado de este hijo solo con algo tan abrumador. Ok. El otro que he escogido, el otro caso que escogí, tiene que ver también con una familia que está compuesta por dos esposos, un bebé y un hermano, ¿no? Este es el hermano que, ¿cómo puedo decir? Que es el preferido de la señora, pero es un hermano muy complicado, ¿no? Que ha tenido una serie de problemas que tienen que ver con las drogas, con falta de trabajo, sistemáticamente, como una persona que se comportaba irresponsablemente en muchos aspectos, ¿no? Entonces, la familia de ella le pidió si por favor la cuarentena la podía pasar este hermano en la casa de ella con su marido y su hijo. Al marido, a Juan, no le gustaba este hermano por esto que estoy contando, que se comportó siempre como una persona poco responsable, etcétera, ¿no? Fueron largas conversaciones hasta que él finalmente aceptó a este hermano para que viviera en la casa con ellos. Y según dicen ellos dos, ¿no? Este hermano intentó comportarse de una manera más responsable, ¿no? Y en la casa siempre hubo esta gran preocupación porque Juan es obeso, entonces digamos, pertenece a la población en más riesgo, ¿no? Pero hace poco Juan se reencontró con con una enamorada a quien no veía hace mucho tiempo. Decidieron tener un encuentro, él salió de la casa, pasó unos días con ella y resultó que esta persona estaba contagiada y al volver a la casa de su cuñado y de su hermana, él los ha contagiado a todos, ¿no? En el momento en el que yo los vi, estaban esperando el resultado de las pruebas y tenían mucha preocupación por saber qué iba a pasar con Juan, porque como digo, Juan es obeso, ¿no? Y esto iba a significar que su vida está en riesgo. Entonces, las conversaciones que tuvimos, más allá de toda, ¿cómo puedo decir? De todas las quejas que Juan tenía de haber sido generoso, de aceptarlo y que él se había comportado otra vez irresponsablemente, ¿no? Pasando todas esas quejas, la preocupación en este momento es, ¿qué va a suceder con la salud de Juan? ¿No? ¿Qué pasaría si Juan muere? ¿No? Estas es parte de las preguntas que ellos están planteando en este momento. ¿Qué cosas a Juan le gustaría dejar como arregladas, ¿no? Más allá, como digo, de la cólera y del sentimiento de por qué acepté este irresponsable en mi casa, ¿no? Que eso pertenece a un nivel anterior a lo que está ahora sucediendo en la vida de ellos. Ok, el siguiente caso que quiero presentar, ¿no? Tiene que ver con una familia de papás separados. Durante muchos, no muchos, pero por lo menos 2 o 3 años, ¿no? Ellos estuvieron separados y una de las razones que pesó en esta separación fue que el papá eh, atacó violentamente a la madre, ¿no? Delante de los niños. Y esto generó una serie de denuncias y de procesos y demás, porque la mamá y los niños desarrollaron un miedo muy grande hacia él. Él era una persona que reaccionaba impulsivamente y en una de esas reacciones impulsivas fue que fue hasta la casa
y golpeó a la mamá delante de los niños, incluyó en estas acciones violentas a los abuelos que estaban ahí. Entonces los niños quedaron como muy, muy reticentes a la posibilidad de volver a verlo. Em, el papá interpuso una serie de demandas solicitando la posibilidad de la visita, ¿no? Y como digo, durante todo este tiempo los niños no aceptaban verlo, pero sucedió la pandemia y entonces surgió aquí la posibilidad de que no era necesario que los niños lo vieran presencialmente, ¿no? Antes de empezar la pandemia habíamos también empezado conversaciones con los niños acerca de la posibilidad de verlo vía WhatsApp o verlo por Zoom, que no era necesario que estuvieran presencialmente con el papá, ¿no? Y luego, como digo, sucedió la pandemia. Los niños no tenían muchas ganas de verlo, ni siquiera por Zoom, ¿no? Fueron varias las conversaciones en las cuales la mamá también intervino y les aseguró junto conmigo que nada malo podía sucederles, puesto que el papá no estaba físicamente, sino que iba a estar del otro lado de la pantalla, ¿no? Los niños y yo tuvimos varias conversaciones acerca de la posibilidad de cómo sería, qué diría, etcétera, etcétera. Finalmente la visita se dio por Zoom y se estableció como un horario en el que los niños y él se iban a encontrar, ¿sí? Pero, como digo, el papá tiene reacciones muy impulsivas y tiene grandes dificultades para el control cuando algo no le parece o no le gusta, ¿no? Entonces, como a la tercera visita, él estaba enojado porque decía que esto no era una visita, que él lo que quería era abrazar a los niños y verlos y no entendía por qué se le impedía verlos, ¿no? Como sucede en la mayoría de las situaciones de divorcio conflictivo, al papá le resultaba más fácil pensar que esto era un complot construido por la mamá y su familia para evitar que él viera a los niños y le era muy difícil comprender que esto también era la voluntad de los niños, puesto que habían sido testigos de lo que había sucedido, ¿no? Entonces, el papá se negó siempre a hablar de cómo había sucedido esta situación con los niños, ¿no? Cómo ellos habían sido testigos de lo que había pasado y cómo merecían una explicación de parte suya para poder aceptar volver a hablarle, ¿no? Eh, traigo este caso porque fue un caso que me hizo repensar muchas ideas que yo tenía, ¿no? Siempre he pensado que es importante que los niños puedan volver a conectarse con los padres, que lo que pasa en el conflicto parental se tiene que separar del conflicto con los niños, etcétera, ¿no? Pero estos niños me ayudaron a comprender que los tiempos de ellos pasaban por otro momento, por otro camino. Entonces, el papá estaba muy enojado ese día y decidió salirse él del Zoom. Escribió en el chat que ya no los quería ver, que se sentía muy frustrado, que seguramente su mamá les impedía verlo, etcétera, etcétera. Y él se negó a continuar con este modelo de visitas, a pesar de que había sido muy difícil lograr convencer a los niños de la posibilidad de verlo, aunque sea por Zoom, como un primer paso para reanudar y fortalecer su relación, ¿no? He tenido otras conversaciones con los niños. Él al comienzo reaccionó bloqueándolos de todas las posibilidades de contacto, ya sea que hablemos no solo del Zoom, sino del WhatsApp, de las llamadas, etcétera. Pero como suele suceder con él, sobre todo, después de un tiempo, él se arrepiente de lo que ha hecho y volvió a escribirles y ya los niños quedaron como que por ahora no queremos volver a eso porque no sabemos cómo va a reaccionar,
¿no? Entonces, les cuento esto también porque siendo el Zoom una herramienta, una posibilidad, algo que tiene que ver con un contexto como el que estamos viviendo, en este caso, esta posibilidad no funcionó bien para ese papá ni para esos niños. Y finalmente, este es un caso que me tocó mucho y por eso lo comparto también hoy, ¿no? Aquí se trata de 3 niños que, fueron parte de una familia. Ellos tenían un papá y una mamá. La mamá consumía drogas, el papá parece que también no solo consumía, sino que vendía drogas. Los niños fueron testigos de situaciones de violencia, ¿no? Entre los padres y hacia ellos, de descuido debido al consumo de drogas, etcétera. Y entonces, a través del ministerio fueron, ¿cómo puedo decir?, rescatados, ¿no? Y puestos a vivir con su abuela y su tía, ¿no? La hermana de la madre. Y los niños aparentemente tenían ya un lugar, digamos, más tranquilo, más seguro, ¿no? Empezaron a desarrollar una relación muy cercana con esta abuela, ¿no? Y si bien necesitaban todavía un tiempo como para hablar de sus emociones y como para adaptarse a la construcción de una relación distinta sin los peligros en los cuales ellos se habían encontrado antes, ¿no? La abuela fue contagiada, ¿no? Por el virus y murió, ¿no? Y como digo, fue un caso que me tocó mucho. Los niños, de pronto, ¿no? La abuela fue llevada al hospital y de ahí no regresó, ¿no? Entonces conversamos con la tía acerca de cómo les iba a explicar a estos niños lo que había sucedido y cómo ellos iban a continuar su vida sin ella, ¿no? Que había sido como la salvadora en esta situación. Entonces, en la reunión que tuvimos con la tía y los niños, ¿no? Los niños decidieron escribir una carta, ¿no? Diciendo lo mucho que la iban a extrañar, las cosas buenas que la abuela había traído a sus vidas, etcétera, etcétera. La tía y me parece que un hermano más, ¿no? O un tío más que no vivía con los niños, fueron autorizados para hacer el funeral, ¿no? El velorio, el entierro, el funeral, ¿no? Y entonces los niños se quedaron en la casa y fue posible que la tía leyera delante del cajón, delante, ¿no? La situación de que los niños habían escrito esa carta, ¿no? Entonces los niños pudieron seguir eh, en contacto, despedirse, ¿no? Cuento este caso no solo porque me impactó mucho, sino porque este es un otro ritual, ¿no? Es un ritual diferente, es un ritual que esa familia construyó para adaptarse a una situación tan dura y tan difícil, ¿no? Ok, ¿qué es lo que quiero decir con todas estas cosas que hemos compartido hoy, ¿no? Yo pienso que tanto en los casos que les he contado como en mi propia experiencia, en mi vida profesional y en mi vida personal, asumo que el virus nos ha recordado que somos seres vulnerables, ¿no? Y que no hay recetas que sirvan a todos en todos los casos. No sé si todos los niños tienen que escribir estas cartas y hacer funerales por Facebook. No sé si una mamá puede acompañar a un hijo que ha perdido toda su familia por este medio siempre. No sé si todas estas historias que les he contado pueden ser recetas para situaciones parecidas. Creo que no. Soy una convencida de que en cada situación se genera una posibilidad diferente, ¿no? De
de estar presentes, de crear rituales, de adaptarnos, ¿no? Lo mejor que podamos a las situaciones en las que ahora nos encontramos, ¿no? Entonces, por eso creo que no hay recetas que sirvan a todos en todos los casos, que por ahora tenemos a la mano la tecnología que hace posible estar presentes y que la única respuesta que contiene una certeza es la posibilidad de acompañarnos, de la manera en la que cada uno sea capaz de hacerlo, de manera que descubramos juntos las respuestas que nos sean útiles en el pequeño universo de nuestras relaciones personales, hasta que las grandes respuestas con las que empecé esta ponencia hoy estén listas. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Nelly Chong. Acá hay una pregunta, doctora. Dice Sí, de María Ormeño, dice, doctora, gracias por los casos. Dice, es una realidad que por la virtualidad la podemos conocer. Qué podemos hacer desde nuestra perspectiva con los que carecen de equipos tecnológicos? es una excelente pregunta. Yo dicto clases y trabajo formando terapeutas familiares. Anteriormente, la formación incluía la presencialidad, los casos eran presenciales en los distintos lugares donde eh, los equipos de IFACIL prestan ayuda, pero si no tienen la virtualidad, si no hay una computadora, hay un celular. En este nuevo modo también trabajamos con las personas que pueden, por ejemplo, hacer una llamada telefónica, ¿no? Y se hace el acompañamiento, no tal vez con la visión, pero sí a través de la escucha, ¿no? En este momento, como digo, los alumnos de IFACIL también brindan ayuda a través de las llamadas telefónicas, ¿no? Es el acceso que por ahora tenemos.